tardes, estimados participantes. Vamos a dar inicio el día de hoy con el último módulo, con la unidad número 4 de nuestro curso de Derecho Aduanero y se refiere a la aplicación del Código Orgánico Tributario a lo que son los tributos aduaneros. Recordemos que en los primeros encuentros estuvimos hablando de la relación que hay entre el derecho tributario y el derecho aduanero, que ambos están entrelazados y que el derecho aduanero o las normas que regulan el derecho aduanero son las normas especiales de la materia. Sin embargo, hay ciertos procesos, ciertos procedimientos que vamos a ver el día de hoy que están contenidos en la norma general, que es el Código Orgánico Tributario. Entonces, a eso nos vamos a referir en nuestro encuentro del día de hoy. Fíjense ustedes, ¿a qué materias se va a aplicar el Código Orgánico Tributario cuando nos referimos a la materia aduanera? Ya sabemos que, como lo hemos dicho, hasta este momento, todo lo que hemos visto, todo lo que se refiere a ese íter, a ese camino que deben seguir las mercancías desde que llegan a la zona primaria aduanera y hasta su desaduanamiento, aplicamos la ley especial que regula la materia, que es la Ley Orgánica de Aduanas. Pero, ¿a qué materia se nos va a aplicar el Código Orgánico Tributario? Dice el artículo 1 del Código Orgánico Tributario que se va a aplicar este código de manera supletoria en materia aduanera respecto de los tributos aduaneros, respecto a los medios de extinción de las obligaciones aduaneras, en cuanto a los recursos administrativos y judiciales que puede ejercer el administrado cuando siente que alguno de sus derechos ha sido vulnerado durante todo este proceso de actividad aduanera. En cuanto a lo que es la determinación de los intereses, recordemos que cuando hay sanciones de tipo pecuniario como las multas, el retardo en el pago de esas multas puede generar unos intereses. Lo mismo que el retardo en el cumplimiento de la obligación tributaria también puede generar unos intereses y el cálculo de esos intereses se va a aplicar de acuerdo con las normas del Código Orgánico Tributario. Y finalmente, en todo lo que se refiere a la administración de esos tributos derivados de la actividad aduanera, es decir, que devienen del pago que realizan las personas que realizan comercio a través de la actividad aduanera y que generan un ingreso para el país. Recordemos que el Estado venezolano primordialmente se alimenta de la renta petrolera en gran medida, pero además de todo lo que tiene que ver con los tributos. Ahora, ¿qué son esos tributos aduaneros? Ya por allí nosotros hemos estado nombrando lo que son los tributos aduaneros en los encuentros anteriores, en los módulos anteriores. Hemos hecho referencia a la obligación aduanera, ¿verdad? Los tributos aduaneros son todas esas prestaciones pecuniarias que el Estado va a exigir a los propietarios, a los consignatarios, a los exportadores, a los importadores con motivo de la realización de actividades de tipo aduanero. Y va a incluir esos tributos aduaneros todo lo que son el pago por la prestación de los servicios públicos que se refieren a la actividad aduanera. Por ejemplo, el almacenamiento de las mercancías en la zona primaria aduanera o en las zonas especiales de almacenamiento de uso público, pero por las cuales el Estado también va a cobrar una tasa. ¿Cuáles son esos elementos que conforman los tributos aduaneros? Bueno, en primer lugar tenemos, como cualquier otro tributo, todo tributo aduanero tiene una base imponible y la base imponible es
el valor, la valoración que se le dé a esas mercancías. Ya nosotros hemos dicho que el arancel aduanero, que es el que establece el monto general de el pago que se debe hacer de los tributos aduaneros, se calcula de diferentes maneras. Tenemos nosotros impuestos ad valorem, tenemos impuestos mixtos, tenemos impuestos por la cantidad de mercancías. Entonces, la base imponible es eso, se va a determinar mediante la ley orgánica de aduanas y además se va a aplicar el régimen jurídico que le corresponda dependiendo si es régimen de importación, régimen de exportación o régimen de tránsito aduanero. ¿Dónde se va a hacer esa determinación de esa base imponible? Por supuesto, en el documento fundamental que ya nosotros hemos estudiado, que es la declaración de aduanas. Ahora bien, el segundo elemento es la tarifa, que es la que se va a determinar además por el arancel tributario, que es ese del que veníamos hablando, donde está la determinación de cualquier cantidad de mercancías, que en nuestro caso, recordemos que nuestro arancel aduanero proviene del acuerdo de Mercosur, es el mismo que se aplica para los países signatarios del acuerdo de Mercosur. Entonces, ese arancel aduanero, además, es ley, está en Gaceta Oficial y de él deben tener conocimiento todos los consignatarios y los exportadores. Ahora bien, vamos para concretar mejor y dar una mejor explicación. Los tributos aduaneros son el género, es decir, incluye todo o engloba todos los tributos que pueden ser generados con ocasión de la actividad aduanera. Dentro de este género tenemos dos especies. Tenemos por un lado los impuestos aduaneros y tenemos por otro lado las tasas aduaneras. ¿Qué son los impuestos aduaneros? Son tributos cuya obligación se va a generar por la realización de alguna de las operaciones que corresponden a los distintos regímenes aduaneros, es decir, operaciones de importación que corresponden al régimen de importación, operaciones de exportación que corresponden al régimen de exportación y operaciones de tránsito aduanero que corresponden precisamente a ese régimen de tránsito aduanero. Estos impuestos aduaneros, a su vez, son o pueden ser de distintos tipos. Según el hecho que los genere, pues los impuestos pueden ser impuestos de importación, impuestos de exportación y impuestos de tránsito aduanero. ¿Por qué? Porque el hecho que los va a generar va a ser precisamente la importación de mercancías o la exportación de mercancías o el tránsito de mercancías por el territorio nacional, pero que tiene un destino final. En segundo lugar, de acuerdo con el tipo de tarifa que se les va a aplicar, y además recordemos que esas tarifas están establecidas en el arancel aduanero, tenemos impuestos ad valorem, que ya nosotros lo hemos dicho, que se calculan, cuya tarifa se calcula dependiendo del valor de las mercancías. Tenemos impuestos específicos, que son los impuestos que se calculan dependiendo de la cantidad de mercancías, si es por bultos, si es por toneladas, si es por cantidades específicas, si es por kilogramos. Ese tipo de impuesto se denomina impuesto específico. Y tenemos finalmente los impuestos mixtos, que son aquellos cuya tarifa se va a calcular tomando en consideración tanto el valor como la cantidad de unidades que se vayan a comercializar mediante cualquiera de los regímenes que nosotros hemos venido hablando. Luego tenemos, según los acuerdos de integración,
tenemos impuestos aduaneros convencionales, que son aquellos impuestos que se aplican a los productos o a las mercancías de acuerdo a convenios suscritos de nuestro país con otros países, a acuerdos binacionales o acuerdos multinacionales o multilaterales, como por ejemplo el Mercosur. Y, por ejemplo, nosotros tenemos ahora un acuerdo con la República de Colombia para realizar actividades mercantiles, actividades aduaneras de tránsito y de importación y de exportación. Entonces, en esos casos, el impuesto será un impuesto de tipo convencional. Igualmente tenemos impuestos de tipo preferenciales que ocurren en los casos en los que ciertos países aplican unos impuestos especiales con una reducción mayor cuando se cumplen ciertos requisitos exigidos por ese país. Por ejemplo, en Europa se aplican impuestos preferenciales para aquellas empresas que reduzcan su huella de carbono, que contribuyan con el medio ambiente. Igualmente también se pueden establecer impuestos preferenciales para aquellos países que tienen una lucha permanente contra lo que es el narcotráfico, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Tenemos también, según las políticas de protección que puede tener el Estado venezolano, en este caso, o cualquier Estado, tenemos impuestos de tipo compensatorio, que son los impuestos que se aplican a los productores nacionales para compensar los desequilibrios que puedan tener porque se aplique algún impuesto preferencial a los productos que vengan o salgan hacia otros países. Entonces, para promover la producción nacional se establece ese tipo de impuestos compensatorios. Pueden existir impuestos antidumping, que son los impuestos que se establecen para evitar las actividades monopólicas, para evitar que un solo importador o un solo exportador sea el que saque o ingrese mercancías de manera única en detrimento de los otros operadores del mercado. Y tenemos impuestos diferenciales, que son aquellos impuestos aduaneros que se aplican para los países con los cuales el Estado venezolano no tiene ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de convenio, no haya establecido ningún tipo de impuesto preferencial, y con los cuales pues Venezuela no tiene ningún acuerdo de tipo arancelario, ninguna reducción de tipo arancelario. La otra especie de tributos aduaneros, además de los impuestos, son por supuesto las tasas aduaneras. Y la tasa aduanera, como cualquier tasa, pues es una prestación pecuniaria que tiene que cancelar ¿quién? El consignatario o el exportador por la realización de servicios que están relacionados con esas actividades, con esos movimientos de importación y de exportación, y también, por supuesto, por el uso de todo lo que es el aparato relativo a las aduanas, a las zonas primarias aduaneras, las zonas de almacenaje, etcétera, etcétera, que pueden dar lugar a el pago de una tasa distinta del impuesto, ¿ok? El impuesto se calcula dependiendo de la tarifa del arancel y dependiendo del régimen aduanero que se vaya a aplicar. ¿Cómo se clasifican esas tasas aduaneras? Bueno, tenemos tasas por almacenaje, que son aquellas tasas que se aplican por el uso de los almacenes públicos que están incluidos dentro de las zonas primarias aduaneras y de las que nosotros ya hemos hablado aquí, que quedan cuando no se tiene un lugar de almacenaje privado, no se ha señalado, no se ha indicado en la declaración de aduanas que el almacenamiento se va a hacer en un
un lugar o en un local privado, entonces se puede hacer dentro de la medida de lo posible en los locales de almacenamiento o va a permanecer dentro de la zona primaria aduanera. Pues el importador o el exportador o quien esté haciendo tránsito aduanero con las mercancías debe pagar una tasa por el uso de ese servicio. Tenemos tasas por el servicio de aduanas, que son las tasas que se pagan precisamente por realizar toda esa actividad aduanera de ingreso, egreso, despacho, verificaciones, inspecciones, etcétera, etcétera, dentro de la zona primaria aduanera. Tenemos también las tasas por consultas de clasificación arancelaria. Recordemos que nosotros hablamos de la posibilidad que tienen los administrados, que tienen los consignatarios, los propietarios, los importadores, de hacer consultas, elevar consultas a la administración aduanera para cuando hay dudas con respecto del arancel que se va a aplicar o del cálculo del arancel que se va a aplicar. Bueno, esas consultas que se deben hacer a la gerencia de arancel que está escrita a la Intendencia Nacional de Aduanas, debe pagar una tasa por el uso de ese servicio. Igualmente tenemos tasas por habilitación, que son las tasas que se aplican cuando las verificaciones se realizan fuera de las horas de actividad normal dentro de la zona primaria aduanera o cuando se hacen en lugares distintos a la zona primaria aduanera. Recuerden el ejemplo que dimos, cuando, por ejemplo, se requiere una cadena de frío especial, se requiere una conservación especial de la cual no se dispone en la zona primaria aduanera, los responsables o los propietarios pueden utilizar otro tipo de almacenaje en otra zona. Entonces, para que se realicen las verificaciones, debe pagarse una tasa por ese servicio para que salgan los funcionarios y cumplan con el procedimiento fuera de la zona primaria aduanera. Tenemos también las tasas por el uso del sistema informático de la administración aduanera y las tasas por uso de medios y mecanismos automatizados para la detección y verificación de documentos o mercancías. Bueno, generalmente todo lo que es el manifiesto de carga, la declaración de aduanas y cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con declaraciones o manifestaciones, se puede hacer a través de la plataforma automatizada que tiene la administración aduanera. Bueno, el uso de esa plataforma automatizada también va a generar una tasa. Ahora bien, ¿qué es la obligación tributaria o en qué consiste la obligación tributaria? Tenemos por un lado un sujeto que es la persona que está realizando una actividad de tipo aduanero. Tenemos un tributo aduanero, ¿verdad? Que es el que se le va a aplicar a esa actividad. Y tenemos una administración aduanera que es quien tiene la potestad de establecer esos tributos, pero también tiene la potestad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, según el artículo 13 del Código Orgánico Tributario, la obligación tributaria es ese vínculo de carácter personal que va a surgir entre el sujeto activo, que es el Estado, a través de esas distintas expresiones del poder público, por ejemplo, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, que es el CENIAT, y los sujetos pasivos, que son todos aquellos que realizan actividades de importación, exportación o tránsito aduanero. Y que tiene como fin último, esa obligación tiene como finalidad satisfacer el pago del tributo, que se realice, que se cumpla el pago del tributo. Entonces, fíjense que es eso, es esa relación, es ese vínculo que hay. El Código Orgánico Tributario habla de vínculo de carácter personal, pero también es un vínculo de carácter jurídico porque se deriva de una actividad regulada por la ley, que es la actividad aduanera.
¿Cuáles son los elementos de esa obligación tributaria? Primero, el objeto. Es decir, debe existir una mercancía. Si no hay mercancía, no hay actividad aduanera, porque la actividad aduanera se aplica a las mercancías que entran y salen del Estado venezolano. Luego tenemos un hecho imponible, que es cuando hablamos por allá en módulos anteriores del momento en que se causan, el momento de causación de los impuestos. Es decir, desde qué momento se genera para el sujeto pasivo, que es el importador o el exportador, el responsable, el obligado, el propietario, como sea que él lo nombre, en este caso la ley, desde el momento de la llegada de esas mercancías a la zona primaria hasta el momento en que la administración aduanera recibe la declaración y a través de esa declaración se va a generar el pago del tributo. Igualmente, dentro de los elementos tenemos los sujetos. Entonces tenemos el objeto, tenemos el momento de la causación o el hecho imponible que va a generar ese tributo aduanero o esa tasa aduanera de la que nosotros ya vinimos hablando. Y tenemos como tercer elemento unos sujetos. Tenemos un sujeto activo, que es el ente público, que es el acreedor del tributo. Por eso nosotros vamos a encontrar en el Código Orgánico Tributario todo lo que es el procedimiento y en el código, las leyes sustantivas venezolanas, el procedimiento de cobro de los tributos, ¿ok? Existe porque es una obligación como cualquier otro tipo de obligación que tiene su acción específica cuando es incumplida esa obligación. Entonces tenemos un sujeto activo que es el acreedor del tributo, que es por supuesto el SENIAT, para decirlo más brevemente. Y tenemos un sujeto pasivo que es el contribuyente, lo puede llamar la administración, o el responsable, que es el consignatario, que es el que tiene que cumplir con las prestaciones tributarias. ¿De qué tipo pueden ser esas prestaciones tributarias? Bueno, si recordamos la teoría de las obligaciones pueden ser de dar, en este caso, pagar una cantidad de dinero, que es el impuesto, el tributo o la tasa. ¿Ok? Tenemos una obligación de hacer, que son las obligaciones de tipo procedimental, entre las cuales está hacer el manifiesto de carga, hacer la declaración de aduanas en el lapso de tiempo que establece la ley, etcétera, etcétera. Tenemos también dentro de la obligación tributaria una obligación de no hacer o una prestación de no hacer, que es no evadir la intervención aduanera del Estado, ni directa ni indirectamente. No podemos ocultar mercancías, no podemos simular cumplimiento de requisitos aduaneros, no podemos disponer o desviar las mercancías que están sujetas a regímenes especiales, de los cuales ya nosotros hablamos en módulos anteriores, porque de lo contrario va a ser objeto ese contribuyente o responsable de una sanción tributaria. Nosotros ya vimos cuáles son los tipos de sanciones tributarias. Y finalmente tenemos una prestación que consiste en tolerar. Y esa prestación de tolerar implica que el sujeto pasivo debe permitir que el Estado realice todas las investigaciones, todas las verificaciones y todo lo que conlleva la potestad aduanera correspondiente a las mercancías con las cuales está comerciando. Ahora bien, como cualquier otra obligación, la obligación tributaria también puede extinguirse.
de acuerdo a los diferentes tipos de extinción de las obligaciones que ya nosotros conocemos. En el capítulo 5 del título 2 del Código Orgánico Tributario, en el artículo 39, están los distintos medios de extinción de la obligación tributaria. Por un lado, por supuesto, el pago, ese es el medio más fácil de libertarse de una obligación o el medio más idóneo para libertarse de una obligación, incluyendo la obligación tributaria, y es haciendo el pago correspondiente. Ya nosotros sabemos cuándo debe hacerse el pago de esa obligación tributaria. En segundo lugar, tenemos la compensación, y la compensación opera cuando tenemos a nuestro favor como contribuyentes un crédito fiscal. Es decir, cuando ocurre un hecho imponible, nosotros tenemos un débito fiscal hacia la administración tributaria. Es decir, debemos el pago de un tributo, que puede consistir en un impuesto o en una tasa. Cuando el pago de ese tributo ha dejado un saldo favorable, entonces es lo que se llama la compensación. Cuando tenemos esos créditos fiscales, podemos ejercer esos créditos fiscales favorables en subsecuentes declaraciones, de tal manera que va a haber una rebaja de lo que tenemos que pagar porque ya tenemos un crédito a nuestro favor. Pasa algo parecido como en el IVA. ¿Sí? El IVA que compramos y el IVA que pagamos. Tenemos la confusión, y los que ya han visto derecho de obligaciones saben que la confusión es un medio de extinción de las obligaciones que ocurre cuando en una misma persona confluyen las cualidades de acreedor y deudor. Por ejemplo, cuando hay abandono de las mercancías. Nosotros ya hablamos de la existencia de casos en los cuales se puede abandonar, ahí puede haber un abandono voluntario, puede haber un abandono legal de las mercancías, y en ese caso, cuando quedan en favor del Estado esas mercancías, entonces el mismo Estado va a quedar como acreedor de la obligación y como deudor de la obligación. Entonces eso extingue de pleno derecho la obligación. Luego tenemos la remisión de la deuda o la remisión de la obligación, y es cuando hay casos en los cuales el Estado decide que esa deuda pues no va a ser cobrada por una situación especial, por una normativa especial. En un momento dado puede haber una remisión de la deuda, un perdón de la deuda. La declaratoria de incobrabilidad, que es cuando el Estado determina que no hay sujeto a quien cobrarle o que no hay objeto sobre el cual hacer la determinación. Entonces, en esos casos, el Estado realiza un procedimiento que se llama declaratoria de incobrabilidad y por lo tanto, pues, queda extinta la obligación tributaria. Y finalmente, que esa sí la quiero leer directamente del Código Orgánico Tributario, tenemos como medios de extinción de la obligación tributaria la prescripción. ¿En qué consiste la prescripción? La prescripción no es sino un medio de libertarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Pero esa prescripción también tiene ciertos requisitos, tiene ciertas aristas especiales. Vamos a leer el artículo 55 y siguientes. Dice el artículo 55, prescriben a los 6 años los siguientes derechos y acciones. 1. La acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. 2. La acción para imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de la libertad. 3. La acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias definitivamente firmes. 4. El derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos. Artículo 56. En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo anterior, el término de la prescripción será de 10 años cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes. 1. El sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible
o de presentar las declaraciones que correspondan. 2, el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la administración tributaria. 3, la administración tributaria no haya podido conocer el hecho imponible en los casos de verificación, fiscalización y determinación de oficio. 4, el sujeto pasivo haya extraído del país los bienes a efectos del pago de la obligación tributaria o se trate de hechos imponibles vinculados a actos realizados o a bienes ubicados en el exterior. 5, el sujeto pasivo no lleve contabilidad o registro de las operaciones efectuadas, no los conserve durante el plazo establecido o lleve doble contabilidad o registros con distintos contenidos. Entonces, fíjense ustedes, la prescripción en materia tributaria que se aplica también a la obligación aduanera puede ser de 6 años o puede ser de 10 años, siempre que ocurran cualquiera de las circunstancias de las que hemos hablado. Y dice además el artículo 60, la prescripción se interrumpe, porque también aquí opera la interrupción de la prescripción, por 1, cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo, conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización y determinación, aseguramiento, comprobación, liquidación, recaudación y cobro del tributo por cada hecho imponible. Es decir, si recibimos una notificación de la administración aduanera, ya esa notificación interrumpe la prescripción. Segundo, cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo derivada de un procedimiento de verificación, control aduanero o la sustanciación y decisión de los recursos administrativos establecidos en el Código. Cualquier actuación de sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria, la solicitud de prórroga u otras facilidades de pago, la comisión de nuevos ilícitos del mismo tipo, por cualquier acto fehaciente del sujeto pasivo que pretenda ejercer el derecho de repetición o recuperación ante la administración tributaria o por cualquier acto de esa administración en el que se reconozca la existencia del pago indebido. Entonces, cualquiera de estas actividades, cualquiera de estos actos puede generar la interrupción de la prescripción. Ahora bien, así como existe la obligación aduanera, esa obligación, esos tributos aduaneros y esa facultad que tiene el sujeto pasivo, que es el Estado, para hacer efectivo el pago de esos tributos, llámese impuestos, llámese tasas, que son los dos tipos de tributos, en este caso aduaneros. También los administrados pueden ejercer recursos administrativos cuando consideran que han sido vulnerados sus derechos con algún acto de carácter particular. Y fíjense la palabra que estoy utilizando, el término, actos administrativos de carácter particular, es decir, que se refieren a un sujeto pasivo en particular, porque los actos administrativos de carácter general o los actos de carácter general se puede ejercer recurso contra ellos, pero de distinta manera. Ahí estamos hablando de control difuso, de la legalidad, de la constitucionalidad, etcétera, etcétera. Pero aquí nos referimos a actos administrativos de carácter particular que pueden generar un gravamen irreparable. La base legal de estos recursos administrativos es el artículo 1 del Código Orgánico Tributario y el 182 de la Ley Orgánica de Aduanas, que nos refieren a que todo lo que está relacionado con los recursos administrativos y los recursos judiciales que pueden ejercer los administrados en materia de tributos aduaneros se va a regular por el Código Orgánico Tributario. Entonces, ¿cuál es el fundamento? Vamos a aplicar el Código Orgánico Tributario de acuerdo a su artículo 1 y de acuerdo al artículo 182 de la Ley Orgánica de Aduanas. Dice el artículo 182 de la Ley Orgánica de Aduanas que toda persona que se sienta lesionada o vulnerada por algún acto administrativo dictado por la administración aduanera
puede interponer los recursos administrativos y judiciales que determine la ley ante las autoridades correspondientes. ¿Quiénes son los órganos competentes para conocer de los recursos administrativos en materia aduanera? La administración, la propia administración, obviamente. Aquí vale la teoría de los recursos administrativos general, vamos a llamarlo así, y los recursos administrativos se ejercen ante la misma autoridad que emitió esos actos administrativos de carácter particular. Obvio, tenemos que tomar en cuenta la competencia por el territorio, por la materia, etcétera, etcétera. No podemos ejercer un acto administrativo contra la administración aduanera del estado Zulia si nos encontramos en el estado Táchira o si nos encontramos en el estado Mérida, en el estado, sí, en Mérida, no podemos ejercer recursos en el estado Táchira. ¿Cuáles son esos recursos administrativos que podemos ejercer entonces? Ya sabemos que podemos ejercer recursos y ante quién los podemos ejercer y todo lo que debemos tomar en cuenta. Bueno, tenemos dentro de los recursos administrativos, tenemos dos tipos de recursos. Vamos a tener el recurso jerárquico y vamos a tener el recurso de revisión. El recurso jerárquico está establecido en los artículos 272 y siguientes del Código Orgánico Tributario, mientras que el recurso de revisión va a estar regulado en los artículos 283 y siguientes del Código Orgánico Tributario. Y la finalidad de ambos es precisamente esa, tratar de revocar esos actos administrativos de carácter particular que pueden generar una lesión o que pueden generar un gravamen irreparable para los administradores. Igualmente, el Código Orgánico Tributario contempla no como un recurso en sí mismo, sino como una actividad de oficio de parte de la autoridad tributaria, la revisión de oficio. ¿Sí? Como ustedes tienen que hacer una actividad con respecto a los recursos administrativos, recuerden que la revisión de oficio no es un recurso. Si yo lo quisiera englobar acá, no puedo, porque no es un recurso como tal, sino simplemente es una potestad que tiene la administración de revocar en cualquier momento algún acto administrativo cuando considere que esos actos administrativos adolecen de algún tipo de... Vamos a leer el artículo 267 del Código Orgánico Tributario. Los actos administrativos que no originen derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos para un particular podrán ser revocados en cualquier momento, en todo o en parte, por la misma autoridad que los dictó o por el respectivo superior jerárquico. Es decir, algún acto administrativo que no ocasione, no origine ningún derecho de tipo subjetivo, por ejemplo, genera un derecho subjetivo, una autorización para actuar como un agente aduanal. Ese es un acto administrativo que no puede ser objeto de revisión de oficio. Pero sí, por ejemplo, uno que establezca un horario de trabajo, un horario especial, una jornada especial. En esos casos no genera ningún tipo de derecho subjetivo, por lo tanto, es un acto que puede ser revocado. El artículo 269 también establece la potestad que tiene la administración aduanera de revocar los actos administrativos nulos. Dice aquí, los actos de la administración tributaria serán absolutamente nulos en los siguientes casos. Uno, cuando así esté expresamente determinado por una norma constitucional o sean violatorios de una disposición constitucional. Dos, cuando resuelvan un caso precedente decidido con carácter definitivo y que haya creado derechos subjetivos, salvo autorización expresa de la ley. Tres, cuando su contenido sea de imposible o de ilegal ejecución. Cuarto, cuando hubieran sido dictados por autoridades manifiestamente incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente establecido. Entonces, en estos casos, contemplados en el artículo 270, los actos de la administración tributaria serán nulos de pleno derecho.
En el artículo 268 están aquellos actos que no pueden ser revocados. Dice aquí, no obstante lo previsto en el artículo anterior, es decir, el 267, la administración tributaria no podrá revocar por razones de mérito u oportunidad actos administrativos que determinen tributos y apliquen sanciones. Donde ya hay una sanción, donde ya hay una determinación de un tributo de acuerdo al arancel aduanero, no hay lugar a recurso o a revisión de oficio. En el artículo 271 también está la facultad que tiene la administración de corregir en cualquier tiempo sus propios errores. Dice el 271, la administración tributaria podrá corregir en cualquier tiempo de oficio o a solicitud de la parte interesada errores materiales o de cálculo en que hubiera incurrido en la configuración de sus actos. Ahora sí, vamos a hablar de los dos tipos de recursos administrativos que disponemos en materia aduanera. Tenemos en primer lugar el recurso jerárquico, que es aquel recurso que procede contra los actos administrativos de efectos particulares emanados de la administración tributaria. Por ejemplo, el ejemplo típico es una multa, una sanción de tipo pecuniario. ¿Ante quién se debe ejercer ese recurso jerárquico? Directamente ante la oficina de la cual emanó ese acto. La oficina que impuso la sanción tributaria, la sanción correspondiente a una multa, es ante la cual se va a ejercer el recurso jerárquico. ¿Quién va a ejercer ese recurso jerárquico? Quien tiene interés legítimo, personal y directo. Tiene que tener esos tres requisitos. Es decir, una persona que no tenga un interés legítimo, personal y directo no puede ejercer ese recurso jerárquico. Debe demostrar que es el propietario, por ejemplo. La primera persona titular de un interés legítimo sobre un bien es el propietario de ese o la persona que éste delegue a través de el mandato correspondiente. Por ejemplo, un agente aduanero actúa como un mandatario de el propietario de la mercancía, es el consignatario de la mercancía. Por tanto, también tiene un interés legítimo en ese acto administrativo. ¿Cómo debe ejercerse ese recurso jerárquico? Mediante un escrito, por supuesto, razonado, es decir, hay que exponer las razones de hecho y de derecho que originan el recurso y conjuntamente con ese escrito razonado donde se exponen las razones de hecho y de derecho, se pueden anunciar, aportar o promover todas las pruebas correspondientes. Igualmente, ese recurso jerárquico, junto con ese recurso jerárquico, se puede ejercer también el recurso contencioso tributario aduanero, específicamente, que ya es uno de los recursos judiciales que vamos a ver. Luego tenemos el recurso de revisión, que opera contra los actos administrativos firmes que se ejerce ante los funcionarios competentes para ejercer el recurso jerárquico, es decir, ante la oficina, la misma oficina que emanó el acto, y se puede ejercer en los casos donde aparecen pruebas que no fueron aportadas en el momento en el cual se interpuso el recurso jerárquico o cuando fueron presentados documentos y testigos que fueron declarados falsos o cuando la decisión de este recurso jerárquico fue tomada sobre la base de un fraude, es decir, cuando hay violencia, cuando hay coacción, cuando ha habido soborno, esos casos de actividades fraudulentas que se demuestran, por supuesto, deben ser demostrados que ocurrieron, pueden ser entonces ese acto administrativo o esa denegación del recurso jerárquico puede ser objeto de una revisión ante la misma autoridad tributaria y aduanera.
Luego tenemos los recursos judiciales. Los recursos judiciales en materia aduanera son de dos tipos. Tenemos el recurso contencioso tributario que está desarrollado en los artículos 286 y siguientes del Código Orgánico Tributario y que se ejerce ante el tribunal en lo contencioso tributario u otro tribunal que tenga esa competencia, tomando en cuenta, por supuesto, la competencia por el territorio, no solamente por la materia, sino también por el territorio. Y tenemos el amparo tributario, que está contenido en los artículos 310 al 312 del Código Orgánico Tributario. El recurso contencioso tributario se puede ejercer contra los mismos actos que pueden ser ejercidos o que pueden ser revocados mediante el recurso jerárquico. Por eso es que puede haber, consecuentemente, se puede intentar los dos recursos, es decir, el recurso jerárquico y conjuntamente y subsidiariamente el recurso contencioso tributario. O también puede suceder que el recurso contencioso tributario pueda ser ejercido de manera independiente del recurso jerárquico. ¿Cuándo se ejerce ese recurso contencioso tributario? Por denegación tácita del recurso jerárquico, es decir, cuando transcurre el lapso de tiempo sin que la administración aduanera haya dado respuesta a ese recurso que se ha interpuesto y que ha cumplido con todos los requisitos. Entonces, allí opera lo que se denomina el silencio administrativo negativo. Se entiende que hay una denegación tácita del recurso. Y contra las decisiones de la administración que nieguen total o parcialmente el recurso jerárquico, también se puede ejercer el recurso contencioso tributario. Por su parte, el amparo tributario es un recurso extraordinario, como cualquier recurso de amparo, del cual nosotros podemos conocer. Sabemos que tenemos incluso una ley orgánica de amparo y garantías constitucionales, que se puede ejercer cuando hay una demora excesiva en la administración, de manera que se puede ocasionar un gravamen irreparable, un gravamen que por ningún medio se puede reparar. Por ejemplo, un gravamen irreparable es la pérdida total o parcial de la mercancía. En esos casos especiales se puede ejercer el recurso de amparo tributario. ¿Cuáles son entonces, cuál es su actividad para este último módulo, el módulo 4? Recordemos que ustedes tienen que hacer un ensayo sobre estos distintos recursos, tanto administrativos como judiciales en materia aduanera, que toquen esos puntos, que toquen cómo es el interprocesal de esos distintos recursos, tanto los recursos administrativos, que ya hablamos, jerárquico y revisión, solo jerárquico y revisión, ojo, y los recursos judiciales, que es el contencioso tributario y que es el amparo tributario. No me queda más entonces, sino en nombre propio y en nombre del IESIT, darle las más sinceras gracias. Primero, por permitirme estar con ustedes, por tomarse la intención de estudiar este curso, que estudiaremos este curso juntos. Recordemos que finalizando este periodo de entrega de su última actividad, del módulo 4, va a venir una semana de nivelación, me tienen que dar la información sobre cuáles son cuál es la actividad que ustedes, solamente una, que ustedes van a remediar con la nivelación para hacerles la correspondiente determinación de la actividad que van a realizar. De otra suerte, pues cualquier duda que tengan la pueden plantear solo a través de la plataforma. Solo a través de la plataforma podemos hacer la interacción para cualquier duda que ustedes tengan con respecto a esta actividad o con respecto a esta materia. Entonces, no siento más, mis más expresivas gracias para con ustedes y pues espero que todos estos conocimientos sirvan para su ejercicio profesional.